Miren ustedes, un tema fundamental, y también difícil de poder entender es ver la soberanía de Dios. Constantemente, cuando nosotros levantamos la soberanía de Dios, como que el corazón rápidamente nos lleva a pensar de que si nuestro Dios es soberano y las Escrituras nos enseñan, Él es completamente soberano, nuestro corazón pero se inclina y ahora muestra que entonces si Él es completamente soberano, tú y yo o el ser humano no es nada responsable. Es que en realidad la lógica nos lleva a pensar eso. Si tenemos un Dios que ha orquestado absolutamente todo, que ha escogido desde la eternidad pasada, incluso antes de que tú y yo nazcamos, ni siquiera antes de que nazcamos, antes de que el universo mismo haya sido creado, venga a la existencia, dice las Escrituras que Dios ya planificó todo lo que acontecería en toda la historia. Desde el pasado, para nuestro presente y para el futuro. Las Escrituras dejan bien claro, enfáticamente, con autoridad, tenemos un Dios totalmente soberano. Y en el discipulado estamos hablando que ese exaltado Salvador es un Rey soberano, es un Señor soberano. Su soberanía no tiene límites. No son como los reyes que solamente su dominio llegaba justamente hasta donde las tierras habían conquistado. Pero este Dios, este Rey, este amo y Señor, el soberano, es amo absoluto de todo el universo, de todo lo que ha sido creado. Y Él ha decretado las cosas. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan, hermanos. Pero nuestro corazón entonces, ahí sí nos gusta razonar bastante y está bien que lo hagamos. Nos gusta, razonamos y decimos, entonces, si Él es soberano y Él ha decretado todo desde el pasado, entonces eso significa que solamente somos simples robots y entonces estamos cumpliendo el libreto de un Dios que todo lo ha determinado y nuestro corazón se inclina a verlo un tanto como tirano. ¿Ya para qué entonces predicamos? ¿Ya para qué entonces nos esforzamos? Porque quién sabe si yo soy salvo o no soy salvo, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero para eso las Escrituras enseñan otra verdad paralela, que tú y yo seguramente no lo vamos a entender y pareciera que está fuera de la lógica, pero es algo que la Biblia enseña. Y es que es Dios completamente soberano, pero tú sigues siendo verdaderamente responsable. Parece una contradicción, pero quiero que lo veas hoy. A veces nosotros nos gusta solamente tomar las doctrinas de la Biblia que no nos llevan a pensar, que no nos llevan a meditar, como que estas cosas no me gustan, estas cosas hacen ver a Dios un tanto diferente a la concepción que tengo, por lo tanto no voy a tocar estos pasajes. Y usted se da cuenta que constantemente en las predicaciones comunes que hay, pues se toca textos donde se enfatiza la victoria del cristiano, los privilegios del cristiano, las bendiciones del creyente, cómo salir de las deudas y qué sé yo, tantas cosas. Pero cuando comenzamos a ver las Escrituras de manera secuencial, nos tocamos con temas que sí o sí nos tienen que llevar a meditar y pensar para conocer a Dios en todo su esplendor. Y en el texto que tenemos enfrente, justamente nos va a mostrar esa soberanía preciosa de nuestro Dios. Pero a la misma vez también veremos la responsabilidad que tú y yo tenemos. Leamos juntos Juan 12, por favor. Nos hemos quedado en el versículo 37. Terminemos Juan, por favor. Juan 12. Les adelanto que hasta este pasaje, hasta el versículo 50, nuestro Señor Jesús, o Juan muestra que nuestro Señor Jesús está teniendo un ministerio público. Es decir, desde Juan 1, Él está mostrando el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Pero en Juan 12, versículo 50, Jesús va a terminar de tener ese ministerio para con las personas de manera pública.
Desde el capítulo 13, si te percatas, Jesús solamente se va a dirigir hacia sus discípulos. Su ministerio va a ser mucho más privado. Es más, Juan se enfoca, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, hasta terminar, Juan se enfoca en casi todo su evangelio, en narrar los últimos momentos de nuestro Señor Jesús. Su comunión con los discípulos, enseñanzas con los discípulos, especialmente con esos 12 discípulos, y luego su pasión, su muerte, su crucifixión. Juan nos muestra eso. Vean ustedes, a diferencia de los otros evangelistas, que narran los hechos de Jesús, narran la historia de Jesús, narran las enseñanzas de Jesús, y luego en la parte final toman la pasión de Cristo. Pero Juan, casi la mitad de su evangelio, más de la mitad de su evangelio, perdón, casi la mitad usa para hablar acerca de Cristo con sus discípulos de manera más personal y luego mostrar sus últimos momentos antes de subir a la cruz. Increíble. Pero hoy día veamos y terminemos con Cristo ministrando a la gente, hablándole a la gente, porque después públicamente Juan no nos va a mostrar que se aparece. Públicamente no. Juan 12, 37, por favor. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, estamos en Juan 12, ¿sí? Versículo 30. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Está hablando de Isaías 6, ¿no? Cuando vio la gloria Isaías de nuestro Señor Jesús. Y habló acerca de él. Es decir, Isaías vio a Jesús ahí sentado en su trono, alto y sublime, y los serafines cantando: Santo, Santo, Santo. Con todo esto, dice el 42, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Juan no nos muestra muchas fes genuinas. Así que esta fe muy posiblemente no es la fe salvadora. ¿Por qué? Miren ustedes, con todo esto, o eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí la razón por la cual dudo de la fe de ellos: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué dice el texto? A salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa es la santa palabra de nuestro Señor Jesús. Miren, hermanos, ustedes recuerdan en Lucas 2:34 cuando nuestro Señor Jesús todavía apenas tenía cuántas semanas de vida, aproximadamente, creo que 40 días de vida, y su padre, es decir, su padre humano o su padre político, pudiéramos decirle, José, quien no era, recuerden que José no engendró a Jesús, pero era su padre político. Lo lleva al templo para dedicarlo como el primogénito, ¿no? De sus hijos. Y entonces, ¿se acuerdan que había un anciano llamado Simeón ahí, a quien el Señor le había
lo había llenado con su Santo Espíritu, incluso le había revelado diciendo que él no iba a morir hasta que pueda ver al Mesías. Y entonces cuando Simeón ve al Mesías, se acerca, bendice a Jesús. Cuando Simeón ve a Jesús de 40 días, entiende que es el Mesías revelado por el Espíritu Santo y se acerca a Jesús y le dice, Lucas 2, 34 al 35, dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras, este niño que está aquí, con toda la dicha que se tiene al recibir a un niño, el gozo y la alegría, ustedes saben cómo es que los padres se gozan, los familiares se gozan con la llegada de un niño. Ustedes lo saben. Pero este niño, con el nacimiento de este niño, no todos van a ser felices. No todos. Muchos corazones se revelarán las intenciones de su corazón, está diciendo aquí Simeón. No todos lo van a recibir con alegría. Es más, ya sabemos que en realidad lo rechazaron completamente. Muchos van a tropezar, muchos van a caer. Eso es lo que está diciendo. Y a María le dice, no, una espada atravesará tu corazón. ¿Por qué? Porque iba a morir nuestro Señor Jesús. Muchos iban a caer a causa de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero, mire, Juan nos está hablando aquí muchas cosas que parecieran completamente tristes. El rechazo de Jesús, la incredulidad de las personas. Ya hemos avanzado bastante en Juan. Está mostrándonos constantemente cómo es que los corazones están endurecidos, están caminando con Cristo y no entienden absolutamente nada. Así que pareciera que Juan es medio raro, le gusta escribir cosas tristes, como que a simple vista tú lees y dices, esto es para desanimarlos, pero no es así. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando cosas tristes, no para dejarnos tristes al final, sino para alegrarnos el corazón. Nos muestra las cosas oscuras de los corazones incluso de los discípulos y lo dice para mostrar, lo muestra para mostrarnos que al final los corazones pueden estar oscuros, pero la luz siempre brillará. Nos muestra las cosas feas por el bien de la belleza, de mostrarnos la belleza de nuestro Señor Jesús. Nos muestra las cosas dolorosas que están ocurriendo, para que al final nosotros, al observar eso, podamos ver el consuelo detrás de eso. Las cosas tristes, para que al final, al observar su evangelio y con el Espíritu Santo en el corazón, eso termine siendo causa de alegría. Nos muestra el conflicto entre las personas, entre los fariseos, entre cómo es que se levantan en contra de Cristo, para que al final Él nos muestre que debido a ello es que tú y yo tenemos paz para con Dios. Juan es extraño. Recuerden, es hombre viejo, casi entre 90 años aproximadamente, pongámosle. 85, 90 años en el que Juan tiene y ha caminado con el Señor Jesús buen tiempo. Es un hombre anciano, es un hombre viejo, sabe las cosas que son importantes y sabe cómo decirlas. Y por eso es que escribe esto de esta manera. Ahora, ¿por qué sabemos que Juan está narrando de estas cosas difíciles, dolorosas, feas, tristes, conflictivas? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué decimos que al final lo narra con buena intención al final y que estas cosas va a mostrar alegría en el corazón? Porque en Juan 15:11, Juan nos dice que él habló estas palabras para que nuestro gozo fuera completo. Es decir, estas cosas horribles que estamos viendo del corazón de los discípulos, del corazón de las personas, de las circunstancias que se están dando, del rechazo que están teniendo a Jesús, sirven para que al final de cuentas, entendiendo bien el evangelio, nosotros tengamos un gozo completo. Es más, Juan más adelante en el capítulo 20, versículo 31 dice que escribe su libro para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Es decir, nos muestra las cosas feas, pero esas cosas son necesarias que tú las entiendas para tener vida eterna.
Así que en las historias que Juan cuenta de Cristo, de nuestro Señor Jesús, hay cosas oscuras, hay cosas tristes, pero están puestas ahí para la alegría de nuestro corazón cuando lo observamos con el Espíritu Santo como guía. Y la parte más triste, entonces, nosotros lo podemos ver en el versículo 37 al 43, y se trata de la incredulidad de Israel. El pueblo mismo de nuestro Señor Jesucristo lo rechaza. Es triste esto. Es triste que cuando de los tuyos, o tú de repente llegas a tu familia y tu familia te rechaza. Bueno, pues Jesús está llegando a su familia, está llegando a su pueblo, se presenta ante su pueblo y su pueblo, se puede entender que tal vez los samaritanos lo rechacen, se puede entender que los griegos, los romanos lo rechacen, pero que lo rechace su mismo pueblo, al mismo Dios creador del universo. Es triste esto que está ocurriendo aquí, pero a la misma vez podemos ver una sentencia de parte de Dios, una sentencia cegadora de parte de Dios sobre estas personas. Ahora, recuerden que aquí en los textos que acabamos de leer, al versículo 50, nuestro Señor Jesús termina su ministerio público. Terminó. Ya no va a tener un ministerio público aquí. Juan nos está mostrando ya la parte final. Aunque en los capítulos que tenemos, estamos en el capítulo 12, falta 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿no? Nos falta todavía bastantes versículos. ¿Cómo es posible que ya termine el ministerio de Jesús? Es que Juan lo ha ordenado así. Ya narró todos los 3 años del ministerio de Jesús y ahora se centra en la última parte del ministerio. Así que ya no va a tener encuentros públicos nuestro Señor Jesús. A partir del 13, Jesús solamente va a hablar a sus discípulos en la última noche de su vida, antes de morir, digo. Y luego viene su muerte, luego viene su resurrección. Así que Juan, capítulo 12, es lo último de esos 3 años del ministerio de Jesús. Márquelo en su Biblia. Aquí terminan los 3 años del ministerio público de Jesús, póngalo. Eso es muy importante entenderlo, por favor. Y de manera extraña, Juan entonces muestra estos versículos finales. Recuerden que en Juan 12:36, Jesús estaba hablando a las multitudes acerca de ser luz. Creed en la luz, dice, para que seáis hechos hijos de luz, había dicho. Y luego en la mitad del versículo 36 dice, cuando Jesús hubo dicho estas cosas, se apartó y se escondió de ellos, dice. Vean ustedes, eso es lo que en ese texto nos hemos quedado la semana pasada. Cuando Jesús dijo y habló todas estas cosas, se apartó y se escondió de la multitud, ¿no? Así que no se sabe nada desde el versículo 36 que tenemos aquí hasta el versículo 44. No encontramos a Jesús hablando. Quien está hablando es ¿quién? Eso, ¿quién lo dijo? La hermana Olguita, mi hermano, su estrellita. Si lees el texto, te das cuenta claramente que Jesús no está hablando aquí. Quien está hablando es Juan. Claro que es Dios a través de Juan. Claro que es inspirado del Espíritu Santo. Pero vean, no está Jesús. Habla todo el tiempo aquí desde el versículo 36 al 44. Parece que Jesús está escondido. Y luego Juan no nos muestra el escenario en el que nuestro Señor Jesús irrumpe en el versículo 44 cuando dice, Jesús clamó y dijo. Oye, pero ¿por qué dijo esto? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto en el cual Jesús está diciendo esto? ¿De dónde dice Jesús esto? ¿En respuesta a qué dice esto? ¿A quién se le está hablando? Juan no te dice. Ahora, ¿por qué Juan no te lo dice? ¿Por qué no te muestra si está hablándole a quiénes le está hablando? No se muestra que es público, lo dice nada más. O mejor dicho, perdones, no muestra que está hablando a un grupo específico, o judíos, o gentiles, o a sus discípulos. No nos está diciendo eso. Solamente irrumpe y habla. Antes de ello ha estado hablando el apóstol Juan. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pues es que si no hay una audiencia específica, seguramente estas palabras son el resumen final del apóstol Juan de los 3 años del ministerio de Cristo, y estas palabras, por lo tanto, no están destinadas a estar limitadas en el tiempo.
limitados a un lugar o limitados a una audiencia. Estas palabras, los destinatarios al final de estas palabras somos todos aquellos que leeríamos más adelante. Debemos estar conscientes. Él está terminando su ministerio público. Y en estas últimas palabras, son las últimas palabras antes de pasar a esa intimidad con sus discípulos en la última Santa Cena, lo que hemos celebrado hoy día en la mañana. Es decir, estas palabras están antes de la Santa Cena que hemos celebrado en la mañana. Versículo 44, miren ustedes, otra vez. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Ahora, nosotros sabemos que desde el inicio hasta el fin, Jesús ha estado mostrando constantemente, afirmando constantemente que el Padre y Él uno son. O sea, que no son uno, uno son uno. Juan 10:30. Juan 14:9, todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús ha estado afirmando ya constantemente y va a afirmar constantemente que Él y el Padre están unidos, son uno. Eso es fundamental para entender el Evangelio, para nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque si no tienes a Jesús como tu Salvador, no tienes a Dios como tu Padre. Hermanos, eso es una bomba para el mundo afuera. Porque afuera el mundo piensa que todos son hijos de Dios. No. Si no tienes a Jesús como tu Salvador, por lo tanto, no tienes a Dios como tu Padre. Por más que se te ocurra rezar el Padre Nuestro 20, 30, 40, 50 veces. En primera de Juan, ya no en el Evangelio, sino en su primera carta, el apóstol Juan, en primera de Juan 2:23, dice: el que niega al Hijo no tiene al Padre, y todo el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Si no tienes al Hijo, si no crees en el Hijo, si no es tu Señor, tu Salvador, Dios no es tu Dios. Esa es la sentencia clara. Es decir, lo que tú hagas con Jesús es la prueba más clara de lo que tú estás haciendo con Dios. Todos dicen: yo amo a Dios. Espérate, no se trata, es muy general decir yo amo a Dios. Juan nos muestra que es más exclusivo el asunto. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Jesús? Porque si no lo amas, si no has creído en Él, no eres hijo de Dios. Punto. Qué sentencia tan terrible, ¿no? Para este mundo inclusivo, que le gusta el ser inclusivo, necesitamos baños inclusivos, donde los varones que se sienten mujeres pueden entrar y donde las mujeres que se sienten varones pueden entrar. No, el apóstol Juan una vez más muestra: la verdad es exclusiva, y la verdad es que si tú no tienes al Hijo, tú no tienes al Padre. No importa si seas musulmán, no importa si seas testigo de Jehová, no importa si seas adventista, es más, ni siquiera no importa si seas de la iglesia bíblica Gracia y Verdad. Si no te has arrepentido y Cristo no es tu Salvador, el Padre no es tu Dios. Así de sencillo. Versículo 46, dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca entonces en tinieblas. Ahora, esta es la última mención pública de sí mismo, de Jesús como la luz del mundo. Pero esto ya Él lo ha mencionado constantemente. En Juan 1:5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas, dice, no la han vencido. No es la primera vez que está mencionándolo. Ya constantemente lo ha dicho. ¿Qué significa? Todos los que reciben a Jesús pasan de las tinieblas a la ignorancia. Pasan de las tinieblas, pasan de la ignorancia, pasan a la luz de la verdad y pasan a la comunión con Dios. Aquellos que no reciben a Jesús se mantienen en tinieblas, se mantienen en ignorancia, no están en la luz de la verdad y no tienen comunión con Dios. Eso está diciendo aquí el apóstol Juan. Interesante, es necesario que tengamos todo ese contexto. Y entonces en los últimos 3 versículos, del 47 al 50,
el énfasis recae en las palabras de Jesús. Miren ustedes, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella me juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, si conocemos a Jesús, entonces conocemos al Padre y entonces somos salvos. Entonces tenemos vida eterna a través de las palabras de Jesús, porque son las mismísimas palabras de Dios. Las palabras de Cristo, las palabras de Jesús son las palabras de Dios y tienen el poder único y divino de traer entonces a Jesús mismo, traerlo a tu alma y hacerlo tu Señor. ¿Ve? Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, dijo Cristo. En Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Eres tú quien tienes palabras de vida eterna. ¿Te das cuenta? Las palabras que habla Cristo son las palabras de Dios. Rechaza las palabras de Cristo y entonces estás rechazando a Dios. Y ahora en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y con esto, muy bien, es como si Jesús diría, servido están. Nos vemos, público en general. Nos vemos. Hasta la próxima. Esa próxima será el día del juicio. Hasta aquí Jesús ha hablado de manera pública. Acaba su ministerio público. Todo lo demás es un ministerio más privado con sus discípulos. Viene la Santa Cena, enseñanzas con sus discípulos más íntimas, la Santa Cena, su arresto, su crucifixión, su resurrección. Pero esto aquí termina las palabras de Jesús de manera general al público. Y durante 2000 años, hermanos, hemos tenido exactamente lo que necesitamos. Las palabras de Cristo. Ellas son vida. Ello es lo que necesita nuestra alma. En medio de este mundo tan tormentoso, este mundo tan difícil, tan complicado, tan lleno de dificultades, tan lleno de cardos y espinos, tan llenos de dolores de partos. Esto es lo que necesitamos. La palabra de nuestro Señor Jesús. La palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. Así es entonces como tenemos comunión con el Padre, recibiendo las palabras de Cristo, aceptando sus palabras. Pero ahora retrocedamos al versículo 37 al 43 y veamos esa parte, la parte más triste que nos está mostrando aquí el apóstol Juan. Porque Israel rechaza a nuestro Señor Jesús. Miren ustedes, por favor, del versículo 37 al 43. Es una parte triste, pero ya les dije, por más que sea triste, está destinada para que al final de tu lectura, al final con el Espíritu Santo, al final de leer y de comprender, tú puedas alegrarte y gozarte. Es triste, sí, nos dice palabras tristes, para que tú y yo al final nos gocemos y alegremos. Eso es lo que Juan está haciendo. El ministerio de Jesús está llegando a su fin. Juan entonces se siente impulsado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, no solamente a resumir el ministerio positivo de nuestro Señor Jesús, sino también nos da un relato resumido del fracaso de Israel para recibir al Mesías. ¿Cómo es que Israel rechaza al Mesías? Recuerden las palabras de Simón en Lucas 2:34. Este niño está destinado para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que se opone, dice, para mostrar quiénes se oponen a él. Y luego Juan capítulo 1 versículo 11. Vino a los suyos y su pueblo no le recibió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Increíble. El ministerio de Jesús comienza con este anuncio y ahora termina
con este anuncio de que Cristo vino a los suyos no le reciben. Y ahora en Juan capítulo 12, versículo 27, el ministerio público de Jesús termina también con prácticamente las mismas palabras. Israel no lo recibe. Juan, recuerden, está viejo. Él sabe lo que hace, guiado por el Espíritu Santo, pero sabe muy bien lo que hace. Nos muestra que Cristo inicia su ministerio siendo rechazado. Y las últimas palabras del ministerio público es Cristo siendo rechazado. Ahora esto es triste. ¿Cuántas veces a ti te han rechazado y tu corazón ha quedado dolido? Imagínate al Rey de Reyes y Señor de Señores siendo rechazado ahí por su mismo pueblo, por su misma familia incluso. Así que Juan nos está dirigiendo, nos está encaminando hasta este punto. Desde el capítulo 13, todo lo que se va a centrar Juan es en las últimas horas de vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ahora, en estas últimas palabras, nos lleva a ver este final terrible, pero a la misma vez glorioso de la vida de nuestro Señor Jesús. La incredulidad de su pueblo. Increíble. Miren ustedes lo que dice Romanos 11:30, el apóstol Pablo ya después de que acontecieron todas estas cosas. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Comencemos a ver esto. ¿Cómo es que esta parte triste de Israel rechazando al Mesías, que es triste, termina siendo de alegría para nosotros? El apóstol Pablo nos dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ellos lo rechazan para que tú lo aceptes, está diciendo. Es triste el rechazo que le hacen a Cristo, pero increíble, nuestro Dios hace de cosas tristes, lo torna en algo glorioso. ¿Se percata de ello? ¿Por quién fue crucificado nuestro Señor Jesús? Por su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No fue un accidente de la historia. La razón por la cual Jesús vino al mundo fue para morir en el lugar de los pecadores, en el lugar de su pueblo, nos muestra Marcos 10:45. Fue cuando Cristo muere en la cruz que se convierte en nuestro Salvador, en que se convierte en tu Salvador. Fue después de haber rechazado por su pueblo que Él es crucificado y se convierte en mi Salvador. ¿Te das cuenta lo glorioso de esto? Es una parte triste ser rechazado, pero a la misma vez es glorioso las consecuencias de ese rechazo. Se convierte en tu Salvador, se convierte en mi Salvador. La incredulidad de Israel que nos está mostrando Juan, el rechazo que están teniendo en contra de Jesús por parte de su mismísimo pueblo, fue el camino que Dios planeó para que Él muriera entonces en nuestro lugar y se hiciera posible la salvación del mundo. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta? Así que creo que podemos ver hacia dónde Juan inteligentemente, sagazmente nos está guiando. Es triste el texto. Es triste el relato de la incredulidad de Israel. Está Juan con su pluma escribiendo de una manera tan inteligente para que al final, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, pueda traer alegría a tu corazón y al mío. El gozo para el mundo es el punto de la incredulidad de Israel. Mira, termina su ministerio público siendo rechazado por su pueblo, pero ese es el punto para traer gozo a nuestros corazones. Porque esto es parte del plan de Dios. Y al observar, yo quiero que por favor abras tus ojos muy bien, porque esto te va a reventar como una bomba en la cabeza. Así que no te distraigas. Observemos algunas cosas que están ocurriendo aquí. Observemos y veamos algunas conclusiones que están ocurriendo acá. Leamos, por favor, versículo 37. Miren, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él.
Es decir, lo rechazaron a Jesús. 38, y subráyalo, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Isaías 53:1 es esto. Esta es una referencia a Isaías 53:1, que lo vamos a revisar, no es necesario que lo veas ahorita. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Isaías? Él dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39, subráyalo. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, ¿puedes ver lo que está ocurriendo aquí? El pueblo de Israel está rechazando a Cristo. Pero el texto nos deja bien clarito que ese rechazo fue planeado por Dios. Yo no voy a defender a Dios. No lo voy a defender. Es lo que el texto dice. Las cosas que no me gustan son por mi corazón. Porque mi corazón no busca ver la gloria de Dios. Mi corazón está centrado en mí. Yo no quiero estar centrado en mí. No debes estar centrado en ti. Debes ver a Dios en toda su gloria y esplendor y aceptar sus palabras. No puedes luchar ni dar coces contra el aguijón. Es clarísimo que Dios es quien orquesta y planifica la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Dónde, pastor? Otra vez, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Número 1. Aquí está la primera razón. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Isaías 53:1. Escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Para este punto, unos 730, 750 años antes de que Jesús, antes de que Juan escriba, Juan escriba estos momentos que están aconteciendo, ponle 750 años. Claramente Isaías ya había profetizado que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías. Así que lo que está ocurriendo no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Isaías había profetizado. Es Dios planificando la incredulidad del pueblo de Israel. Es triste, pero yo te dije, es para tu gozo y mi gozo. Porque si no fuera así, Él no sería tu Salvador ni mi Salvador. Ni siquiera de los judíos, como dice Pablo. ¿Qué dijo Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues nadie ha creído. Remitámonos a Isaías 53. Y eso es el texto del siervo sufriente. Rechazado, varón de dolores, quebrantado y todo ello, ¿no? Humillado. Escondimos de él nuestro rostro, ¿no? Y usted sabe el texto. Isaías 53. Y por sus llagas hemos sido curados después de que él fue rechazado. El segundo indicador de que la incredulidad de los judíos estaba planificado, lo encontramos en el versículo 39. Por esto no podían creer, es la confirmación. Porque también dijo Isaías, esta es el tercer indicador de que la incredulidad fue planificada. Por esto no podían creer, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Es Dios quien cegó los ojos de ellos, es Dios quien endureció el corazón de ellos. Y yo sé, espérate al final, yo sé que estás pensando, qué malvado, qué maloso es el Señor. Yo no quiero, ese Dios yo no lo creo. Yo quiero uno más diferente. Que no endurezca el corazón de las personas. Pues tendrías que tener otra Biblia, modificar los textos. Y atente a las consecuencias. Él ha cegado sus ojos, Él ha endurecido su corazón, dice,
¿Para qué? Y aquí está el cuarto indicador de que la incredulidad fue planificada. Para que no vean con sus ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Queda claro o no que Dios planeó la incredulidad de muchos en Israel? Vamos. ¿Queda claro eso? Yo sé que duele. Yo sé que duele. ¿Queda claro, hermana María? Vamos. ¿Alguna objeción? Creo que ninguna. Yo les dije, Él es soberano. Así que Israel está rechazando al Mesías porque esto fue planificado, fue orquestado, fue profetizado por Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces tú dices, entonces Israel no es culpable. Entonces Israel solamente es un robot a quien solo se le ha manipulado. Entonces Dios es un tirano. ¿Por qué tendríamos que adorar a un tirano? No, esto me parece extraño. Pero déjame decirte, una observación más. Israel sí es culpable de su incredulidad. Dios lo decretó, Dios lo planificó, Dios lo ordenó. Pero yo te dije, la Biblia enseña la soberanía de Dios y paralelo enseña la responsabilidad humana. Israel es tan culpable de su incredulidad. Claro que Dios planeó la incredulidad, la ceguera, la dureza de Israel. Claro que eso ha ocurrido, pero eso no quita ni contradice la responsabilidad personal, la culpa personal de estos por ser incrédulos. No, pastor, no tiene lógica, porque si Dios es soberano, ¿quién va a resistir a Dios? ¿Quién va a mover su mano si Él endurece mi corazón? ¿Cómo yo puedo entonces creer en Él? Solamente soy un robot. Yo sé que eso viene a tu mente. Juan 3:18, escuchen lo que dice, para que te des cuenta que la Biblia sí enseña la responsabilidad humana. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Porque Dios cegó su corazón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que hay una responsabilidad humana? ¿Cómo, pastor, cómo comulgamos la responsabilidad humana con la soberanía de Dios? Si tú me dices cómo, por favor, ven, párate y predica, porque yo no sé muy bien. Lo que sí sé es que la Biblia lo enseña. Pero una respuesta tenemos, y la Biblia también nos lo muestra. Pero aún así, sé que esto es complicado, pero es lo que la Biblia enseña. Es notorio a través de Juan 3:18 que la incredulidad de Israel es una incredulidad culpable. Ellos son culpables por su incredulidad. Nuestra incredulidad es una incredulidad culpable, hermanos. Cuando tú y yo no creemos, cuando el hombre no cree, el hombre es culpable por no creer. La responsabilidad del hombre de creer en Jesús, por un lado, y la soberanía de Dios sobre quien cree en Jesús, por otro lado, ambas son verdades y ambas son enseñadas por la Biblia. Ya sea que tú lo entiendas o no, la Biblia enseña: Dios es soberano, el hombre es responsable. Eso es lo que enseña. Ya mencioné hace un momento, si tú no quisieras ello, tendrías que cambiar la Biblia. Hazlo. Y me avisas cómo te va. Pero entonces una pregunta más. ¿Cómo es que Israel fue cegado? ¿Cómo es que los hombres son cegados? Porque si es Dios quien ciega, quien trae ceguera espiritual, pero es el hombre responsable, ¿cómo es que entonces el hombre es cegado? ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa para cegar al hombre y él seguir siendo soberano y el hombre responsable? Juan nos da una idea de cómo Dios hace esto de una forma maravillosa, citando al profeta Isaías.
Porque Juan pudo haber dejado a Isaías fuera y simplemente decir: la incredulidad de Israel fue planeada por Dios y su dureza y ceguera se debe a su elección soberana. Eso pudo haber dicho Juan, pero Juan cita a Isaías y lo cita en dos lugares diferentes. Dice el versículo de Isaías 6:10. Antes, Isaías 53:1. ¿Lo tienen? Vayamos ahí. Miren lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Para que entren en contexto todo. Vamos a leer unos textos más. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Jesús o en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya te das cuenta que este texto es muy conocido, usado equivocadamente para decir que todos los creyentes deben ser sanos, sí o sí, y que es ilegal en el reino de Dios las enfermedades. Bueno, Juan está citando ahí en el versículo 38, está citando a Isaías 53:1. Y luego en el versículo 40, Juan cita Isaías 6. ¿Te acuerdas Isaías 6? Vamos, yo sé que lo ves. ¿Qué ocurrió en Isaías 6? Isaías vio la visión del trono de Dios, vio la gloria de Dios. Y Juan nos deja ver más, ya hemos leído el texto, que Juan nos dice que esa gloria que vio Isaías es la gloria de Jesús. Es decir, Isaías vio a Jesús sentado en su trono. Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vayamos a Isaías 6 mejor, por favor, para que no solamente leamos este texto. Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto!, dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. 6. Él se siente pecador al tener un encuentro con Dios. Y luego, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y ahora es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es el sacrificio de Cristo del altar, ¿te acuerdas? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice: respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo Dios: anda, y dijo Cristo, ¿no? Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y aquí viene el texto que usa: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, no, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas. Pero es el texto que está usando aquí Juan. ¿Te das cuenta? Es importante los textos de Isaías que está citando. ¿Por qué? Porque Isaías 53 es una descripción, que ya lo hemos leído todo, una parte, de ese siervo sufriente, que es Jesús. Y los 2 versículos que siguen, el que cita Juan, Isaías 52, de 2 al 3, dice: no hay parecer en él, no hay hermosura,
Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres. Así que el punto es que Isaías profetizó que este siervo sufriente iba a ser rechazado. En la mente está que es Dios quien orquestó este rechazo. Dios ordenó este rechazo. Pero mira cómo ocurre, porque Isaías profetiza que este siervo sufriente, el Mesías, sería rechazado. Israel no iba a creer en él. Por eso Juan dice en 12:38, ¿quién ha creído? La respuesta es retórica. Nadie. No han creído en él. ¿Y por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Vamos. ¿Por qué? Ya, Dios cegó, pero está bien. Pero profundicemos un poco más. ¿Por qué no creyeron en el Mesías? Recuerda Isaías 53, porque es el texto que sigue. 53:2. No hay parecer en él. No hay hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos los que realmente le desean. Despreciado y desechado de los hombres. ¿Por qué no creyeron en el Mesías cuando apareció David? Porque este Mesías no tenía la forma ni la majestad que ellos esperaban que tenga. Ellos no esperaban este tipo de Mesías. Ellos no esperaban este tipo de Dios. Como hombre, Él simplemente no era lo que ellos esperaban. No estaba hecho del material de los Mesías que habían construido en sus mentes. No, ellos esperaban rayos, truenos, centellas. Que cuando Él hable, todo el mundo, ¡fua!, una bomba explote y... Ellos esperaban eso. Ellos esperaban que venga con su espada, con su caballo y destruya todo el imperio romano. Saque toda la mentalidad griega y someta completamente a todo el mundo bajo el dominio del reino de Israel, que se haga grande. Ellos esperaban eso, pero viene Cristo y no tiene buen parecer, no tiene la gloria que ellos esperaban. No era la clase de Mesías que ellos querían. Así que, abre tus ojos. La manera de cegarlos es darle aquello que ellos no desean. Eso es importante, hermano. Ellos no quieren a Dios. Y Dios les da de sí mismo. Y ellos no lo van a aceptar. Pastor, ¿cómo es que Dios cegó y ordenó? Esta es la manera. Dios no les dio lo que ellos deseaban. No le hizo atractivo para que le deseen. No le dio la pompa, no le hizo semejante a los Mesías que tanto ellos estaban esperando. Los cegó dándoles aquellos que ellos no quieren. ¿Y qué es, Jimmy, aquello que el hombre no quiere? ¿Qué es lo que el hombre no quiere? Vamos, sé honesto contigo mismo. No queremos a Dios. ¿Sí o no? Porque si quisiéramos a Dios, tú y yo seríamos perfectos. Viviríamos para la gloria de su nombre. Y Dios envía a un Mesías que el corazón lo rechaza. ¿Por qué? Porque Dios envía a Dios. Y el hombre no ama a Dios. Luego en Juan 12:40, Juan cita a Isaías 6:10. Que describe lo que iba a suceder cuando Isaías predicó la visión, que vio la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios en Isaías 6. Y ahora dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Eso es lo que Isaías había visto. Ese es el Mesías que iba a aparecer sentado
vio Isaías su gloria, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y Dios le dijo a Isaías que cuando predicaba a este Dios grande, glorioso, la gente no iba a creer. Isaías 6, la continuación. Isaías ve la gloria de Dios y luego le quita su culpa, porque Isaías dice: yo tengo que morir porque he visto a Dios. Y luego un carbón encendido en su boca, quitada su culpa, y Dios dice: ¿quién irá por nosotros? Isaías se levanta y dice: yo voy, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice: ok, ya has visto quién soy, ve y predica de mí, pero te digo, te van a rechazar. No, has visto mi gloria. Ese es el Dios que debes predicar, el Dios de gloria. Pero te digo, prepárate, vas a predicar de mí, pero no me aman, no me quieren, me rechazan. Sus corazones me van a rechazar. No es que Dios entra y manipula el corazón. ¿Sabes qué, Manuel? No creas en mí, punto. No creas. Y como un chip que de Movistar no le va a servir el de Vitel. Y por lo tanto intentes hacer llamadas, no te va a funcionar. No es así el ser humano. Dios orquestó esto, pero la manera de hacerlo es dándole al hombre lo que el hombre no quiere. Soberanamente le dio un Salvador glorioso y el hombre rechazó a este Salvador glorioso porque el hombre no ama a Dios. La gente no iba a creer, le dijo Isaías. Por eso es que Isaías predicó año tras año, casi 50 años. Nadie se convierte. Pero Isaías tenía la gloria de Dios en mente y predicó hasta el final. Así le rechazaban. Y al final de cuentas lo rechazaron. Lo mataron cortado en 2, vivo, partido en 2. Al predicar de Dios, la gente quedaría cegadas y endurecidas. Y ahora, la siguiente pregunta. Mira, yo te ayudo en las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente quedaría cegada? Porque la gente no quería oír de tal majestad. La gente no quería oír de tal gloria. La gente no quería oír de tal poder. La gente no quería oír de tal santidad. Entonces, rápido, otra pregunta. ¿Cómo cegaba y endurecía Dios en estos 2 pasajes los corazones de las personas? En el primero, enviando a un siervo humilde. No un rey glorioso y pomposo, un siervo humilde, sin majestad ni belleza, sin codicia. Un siervo, un hombre. Eso no quería el pueblo de Israel, ¿recuerdas? Y eso es lo que afuera la gente no quiere. ¿Te das cuenta? No lo quiere. Y en el otro pasaje, ¿cómo es que Dios está cegando en el otro pasaje? Pues Dios está revelando su gloria con gran esplendor, con majestad, con santidad, sabiendo que ellos no quieren la santidad de Dios. Y esto los iba a endurecer y los iban a alejar de Dios. ¿Te das cuenta que ellos son responsables? ¿Y te das cuenta que Dios sigue siendo soberano? En otras palabras, parece que la forma en que Dios planeó cegar y endurecer a muchos en Israel fue enviándoles un Mesías a quien sabía que estaban programados para rechazar porque sus corazones amaban más, no la gloria de Dios, sino su propia gloria. Ese es el problema de las personas. Amamos nuestra propia gloria, no amamos la gloria de Dios. Ese es el problema de nuestros corazones. No querían su humildad, no querían ser humildes como Él. No queremos ser humildes como Él. A la primera palabra fuerte que nos dan, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú para que me trates así? Ellos no querían a un siervo humilde que callado enmudeció y fue llevado a una cruz. ¿Se muere? No querían esa humildad. Querían un rey glorioso en términos humanos. Querían un Mesías como
Como Mahoma, que entró a la Meca con su caballo y su espada, y todo aquel que no creía, muertos. Así querían ellos. No querían su humildad. No querían sus pretensiones de gloriosa deidad. No querían su gloria. Pero eso es lo que Dios les iba a dar. Y Dios sabía el efecto que eso iba a tener en sus corazones. Y lo envió de todos modos. Y así los cegó con la incredulidad humana y la gloria divina de Jesús. Fueron incrédulos porque rechazaron la gloria del Mesías. Es que no es lo que ellos querían. Eso mismo pasa contigo y conmigo, hermanos. ¿Por qué es difícil entender el Evangelio? ¿Por qué es difícil entender las Escrituras para muchos en estos tiempos? Porque estamos pensando más en nuestra propia gloria, y te lo demuestro ahora con los textos. ¿Por qué rechazaron a la gloria verdadera del Mesías? Porque buscaban su propia gloria. Versículo 42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué las personas rechazan lo que las Escrituras dicen? Porque aman más su nombre, su propio nombre, su reputación, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, su gloria, su orgullo, su altanería, el pisotear a los demás para yo crecer. ¿Y cómo una persona así va a querer a un Dios que se hace hombre, siendo creador del universo, y se humilla y luego te dice, imítame? ¿Cómo vamos a querer un Dios así? Si a la primera ofensa que te hacen quieres saltar con machete y cuchillo, eres capaz de pecar tan fácilmente, insultando, despotricando, mandando a rodar a todo el mundo. ¿Te das cuenta? La fe de estas autoridades parece que no era auténtica. Parece que no lo era. Pero miren ustedes, la falla en la fe de ellos, o como lo expresa en Juan 5, 43 al 44, la barrera de la fe de ellos está en el versículo 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Entre ustedes se aplauden, ustedes quieren ser reconocidos, a ustedes no les importa la gloria de Dios, no les importa la santidad de Dios, les importa a ustedes mismos ser reconocidos, ser aplaudidos, eso es lo que les importa. Y no, eso es lo que está diciendo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Te das cuenta? Jesús dice en Juan 5:44, ¿cómo podéis creer si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y aquí entonces está la raíz de la incredulidad de Israel y la raíz de la incredulidad tuya y mía, o de los hombres. Amaban la gloria del hombre, no amaban la gloria de Dios. Amamos nuestra propia gloria, ¿sí o no? Levanta la mano quien no hace eso. Ahora junta esto con Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¡Wow! La gloria de Cristo es aquello que ellos no esperaban. Juan está diciendo que cuando Isaías escribió sobre el siervo sufriente, humilde, débil y despreciado, y cuando escribió sobre la majestad y la santidad de la gloria de Dios, estaba describiendo la gloria de Jesús siendo humilde, la gloria de Jesús siendo obediente, la gloria de Jesús siendo santo, la gloria de Jesús en obediencia al Padre. Eso es algo que tú y yo no queremos. Obedecer a Dios. ¿Qué pasa? Muchas reglas. Venir a la iglesia. Muchas reglas. De tiempo en tiempo puedo venir. ¿Siempre para qué? Rechazamos la gloria de Dios. Y Dios les dio lo que absolutamente necesitaban.
pero no lo querían. Dios les dio un Salvador, pero ellos no querían eso. Israel amaba más la gloria del hombre. Y este hombre en Isaías 53 no era glorioso según los estándares de sus corazones. Israel no amaba la gloria de Dios. Pero ese Dios de Isaías era infinitamente más glorioso, pero el hombre lo rechaza. Predícale a este Cristo a los demás y mira cómo rápidamente lo rechazan. Invítale a una bailanta, ahí como las que están allá. Invítale a ver a tu casa Netflix a alguien y vas a ver cómo le gusta. Invítale una salidita por ahí y vas a ver cómo les agrada. Pero habla de su santidad, habla de la obediencia a Él, habla de su gloria. No, al final el ser humano lo rechaza. Por eso no creen en Él, por eso lo rechazan. Dios lo sabía, Dios planeó esto, Dios les dio lo que absolutamente necesitaban, pero ellos no lo querían y de esa manera cegó sus ojos y endureció su corazón. ¿Te das cuenta que eres responsable cuando lo rechazas? ¿Por qué lo rechazas? No, pero si Dios me está haciendo rechazar. No, es que lo rechazas porque no amas a Dios. ¿Te das cuenta? Pero al final de cuentas, algo glorioso también está ocurriendo acá. Dios es soberano sobre toda creencia e incredulidad. Claro que lo es. Él sabe exactamente cómo planear ambas cosas de maneras que van a exaltar su soberanía y van a preservar la responsabilidad humana. ¿Te das cuenta la majestad suya? Por lo tanto, Él no se va a ver nunca frustrado en sus planes por la incredulidad de nadie. Eso no le impide salvar a los suyos, porque cuando se acerca con su gracia irresistible, el hombre hace eso, no resistirse. En Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Por qué ustedes se quedaron en esta iglesia? Porque comenzaron a ver la gloria de Cristo diferente a la gloria que nos mostraban en el pasado. Una gloria que estaba para tu servicio, una gloria que estaba para tu gloria. Y ahora vemos que se trata solo de su gloria. Alégrate porque tu corazón ha sido tocado por Él. Alégrate porque tu corazón todavía duro y ha sido suavizado por su Santo Espíritu. Pero la raíz de esa incredulidad de Israel apunta a la gloria de nuestro Señor Jesús. Y eso es hermoso. Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es manso, Él es humilde. Pero la raíz de la incredulidad es amar la gloria del hombre. Amar tu propia gloria. Por eso Cristo dijo: ódiate, no te ames, ódiate y te evitarás mucho infierno en tu corazón. Ama la gloria de Dios, ama la centralidad de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, en este texto y toda la historia del ministerio público de Jesús nos señala la cruz donde va a morir nuestro Señor Jesús. Él era la gloria de Isaías 6. Isaías 6 vio la gloria de Cristo en todo su esplendor. Y ahora en los evangelios nos muestran al punto clímax donde Dios mostrará su gloria en la cruz, muriendo por nosotros. El siervo sufriente, nada atractivo de Isaías 53. Ese sería quien sería llevado a la cruz. Y quien lo anhele, quien lo desee, sus ojos se están abriendo para encontrar la salvación. Así que debido al rechazo que tuvo el pueblo de Israel, debido a la ceguera que tuvo el pueblo de Israel, ellos lo rechazaron y por eso Él fue a la cruz. Y subiendo a la cruz, llegó a ser tu Salvador y llegó a ser mi Salvador. ¡Qué glorioso Dios! ¡Qué sabio Dios! Y tú piensas que eres sabio. Isaías 53 dice, otra vez leemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, eso no querían, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Todo estaba planificado, tu paz, tu perdón, tu sanación a través de este glorioso Mesías que fue despreciado. Qué triste que fue despreciado, pero qué gozo al final recibes, porque si no hubiera sido despreciado, no tendrías salvación. Si tú amas la gloria de Dios, tú vivirás entonces para su gloria y rechazarás tu propia gloria. Pastor, pero no podemos prosperar. Añadiduras, pues. Eso es, busca el reino de Dios y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Solo ama la gloria de Dios en el rostro de Cristo, manifestado en su cruz. Pongamos de pie. ¿Por qué las personas rechazan la soberanía de Dios? El texto nos respondió hoy. Porque amamos más nuestra gloria. No queremos este tipo de Dios, pero este es el Dios que Él nos da. Eso es lo que Él es. Por eso el mundo lo rechaza. Por eso que somos pocos. Mira su gloria en el rostro de Cristo. Mira su gloria en la cruz del Calvario. Cómo es que derrochó amor por ti y por mí. Ese es el Dios al que adoramos. Todopoderoso y soberano. Como dice el cántico, grande en misericordia y poder para salvar. Estoy seguro, a muchos ha abierto sus ojos